después de varias victorias, de haber logrado obtener varios territorios que antes eran de Ucrania y que finalmente los lograron mantener a salvo, lograron retirar a las tropas ucranianas, a los mercenarios incluso, que llegan desde Europa y lo que sería Estados Unidos. Resulta que el grupo Wagner no existe. La ley rusa no reconoce la existencia de empresas militares privadas, incluida precisamente esta famosa que sería Wagner cuando realizó su supuesto, llamémoslo golpe de Estado o intento de golpe de Estado, pero llama mucho la atención que fue el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien confirmó que no existe. Legalmente no existe este grupo, a pesar de haber sido un pilar fundamental para la victoria de Rusia en todo este tiempo que se lleva del conflicto militar contra Ucrania o prácticamente este conflicto militar contra la OTAN, porque ellos son los que dan las armas, dan los recursos, incluso dan a algunos, llamémoslos militares, que ayudan a los ucranianos de manera voluntaria. Pero finalmente, cuando fue entrevistado el presidente Vladimir Putin sobre su reciente reunión que tuvo con varios miembros de este grupo Wagner, precisamente él confirmó durante la Feria de la Tecnología en Moscú. Se le cuestionó si Wagner principalmente seguiría operando como una formación de combate en lo que reste de este conflicto militar, si iban a seguir al frente de la batalla independientemente de quién fuera su líder o no, sobre todo porque se tiene en entendido que Yevgeny Prigozhin ya se estaría en camino prácticamente a Bielorrusia. Ese es el acuerdo al que llegaron después de este famoso intento golpe de Estado. Lo que ocurrió ahora fue que Putin dijo que este grupo paramilitar, Wagner, no existe. No tienen una ley sobre empresas militares privadas, así que simplemente no existe el grupo. No hubo un golpe de Estado, no hubo ningún problema. Prigozhin no existe tampoco. No hay más. Posiblemente sigan operando, pero el hecho de que ya los eliminó como grupo es lo más importante de todo esto. La mayoría podrían ya formar parte del Ministerio de Defensa ruso. Según Vladimir Putin, el grupo existe, pero legalmente no. Es un tema aparte, relacionado con esta legislación que debe incluso ser abordada por la Duma estatal y el gobierno. Una pregunta complicada de responder porque todavía no se tiene como tal el compromiso o la firma de todos los miembros que vayan a acercarse al Ministerio de Defensa, que trabajen en conjunto con el Ministerio de Defensa, que era lo que incluso habíamos tomado en videos anteriores, la idea de que este famoso posible golpe de Estado había sido realizado e incluso ordenado por el propio Vladimir Putin, con la intención de empezar a limpiar a aquellas personas que no le eran leales a Rusia, no al presidente, a Rusia en general. Podrían incluso haber estado trabajando en ciertas trampas o complots en contra de lo que sería el grupo militar ruso para darle cierta ventaja a lo que sería Ucrania. Y en este momento recordemos que hay una zona muy importante, Zaporilla, que se encuentra vigilada al 100%, porque la inteligencia rusa ha logrado interceptar la intención que tiene Ucrania de realizar un ataque directo a la central nuclear de Zaporilla, y el tener a ciertas personas dentro, ya sea del grupo Wagner o incluso de los propios militares rusos, crearía la posibilidad de que este atentado contra la central nuclear o contra cualquier otra parte del territorio que se está protegiendo quedara precisamente al descubierto, que se pudiera realizar el atentado y se perderían muchas vidas inocentes, algo con lo cual Rusia ha sido muy enfática que no está dispuesta a permitir que ocurra. Por eso resulta
que se realiza este famoso golpe de estado, Prigozhin se va, se mueven un poco los altos mandos también de lo que sería el Ministerio de Defensa. Todavía Sergei Shoigu sigue al frente de lo que sería el Ministerio de Defensa, pero también ya está en la mira de Vladimir Putin, porque recordemos que Prigozhin había estado enviando diversos mensajes diciendo que no les llegaban las armas, que no les llegaban los tanques, que no tenían municiones y que el Ministerio de Defensa los estaba ignorando. Putin dijo, a ver, ok, sí, legalmente no existe este grupo, pero nos están ayudando. Y es lo mismo que está haciendo Ucrania, cabe recalcar. Ucrania está recibiendo a mercenarios, a ciertos militares de otros países que supuestamente los están ayudando a enfrentarse a los rusos con la firme intención de disparar a matar. Pero también están recibiendo inteligencia de Estados Unidos, están trabajando en colaboración con la CIA. Incluso el propio Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, lo reconoció. Así que todos y cada uno de los hilos que se están moviendo en este momento son un ejemplo y son clave para lo que va a ocurrir a partir de ahora. Los cambios se están empezando a realizar. Vemos a este empresario Yevgeny Prigozhin, que incluso sí acudió a una reunión con el propio presidente Vladimir Putin, prácticamente para darle la lista de qué fue lo que ocurrió, quién traicionó, quién no, porque en esta reunión, precisamente lo vimos en un video anterior, se reunieron Putin con aproximadamente 35 miembros del grupo Wagner, la mayoría de ellos, por lo que se esperaba que se unieran a lo que sería el Ministerio de Defensa de manera oficial, aquellos que quisieran, y los que no podrían casualmente irse a Bielorrusia, lugar donde cabe recalcar Vladimir Putin ya está moviendo sus misiles nucleares. Pero independientemente de todo ello, el gobierno ruso ha ocupado durante mucho tiempo esta posición cuando se le pregunta sobre el grupo Wagner, encabezado nominalmente por Yevgeny Prigozhin, pero la existencia de facto de Wagner solo fue reconocida por el ejército ruso cuando este grupo se involucró en los combates de Donbass el año pasado, y que gracias a ellos se logró recuperar el Donbass, eliminar y retirar a las fuerzas ucranianas que estaban en ese entonces disparando a todos lados, y sobre todo que no había manera como tal de que las armas ucranianas llegaran a los militares rusos, sino que realmente esas armas en el Donbass hacían el daño principalmente a la infraestructura civil. Y además de recuperar el Donbass, que era la zona más importante, también lograron ocupar Popasnaya y Artyomovsk. Este último era conocido por Ucrania como Bakhmut. Esta zona era un punto clave para Ucrania. En el momento en el que perdió Bakhmut o Artyomovsk, simple y sencillamente la guerra ya fue oficialmente ganada por Rusia. Ucrania lo sabía. Era la zona que tenía que defender para poder continuar con esta, llamémosla, guerra. Pero en el momento en el que el grupo Wagner logró retirar, hacer retroceder a las tropas ucranianas, significó ya la victoria de Rusia, y en este caso Zelensky fue cuando empezó ya a perder un poco más la cordura, sobre todo porque ya no tenía nada que entregar a sus patrocinadores. Ya se había dado cuenta de que lo había perdido todo, tanto tanques como armamento, como militares, lamentablemente, pero lograron en este caso el cometido, que era obtener Bakhmut. A principios de esta semana, precisamente Vladimir Putin se reunió con estos 35 miembros del grupo. El jueves incluso se le pidió a Putin que diera su versión de lo sucedido. Sin embargo, dijo que no había ninguna versión. Él contestó a la persona que lo estaba entrevistando que cualquiera, inclusive la OTAN, pueden tener una versión. Él tiene lo que realmente sucedió, tanto de este supuesto golpe militar como de la reunión con el grupo Wagner, algo que obviamente tiene que quedar en secreto porque es de seguridad nacional y no tiene que decirlo en una entrevista para todo el mundo, ¿verdad? Putin quería reunirse principalmente con estos comandantes que habían luchado con honor, sobre todo
independientemente de que Prigozhin estuviera presente. En esta reunión, dijo Putin, evalué lo que hicieron en el campo de batalla y lo que hicieron durante los eventos del 24 de junio, que fue el golpe de Estado. Y en tercer lugar, les mostré las posibles variantes de cómo podrían continuar con su servicio, inclusive en el combate. Eso fue lo único de lo que hablaron. Así que prácticamente, a pesar de que el grupo Wagner no existe legalmente, van a continuar con su servicio. Por lo menos la mayor cantidad de estos miembros del grupo habrían aceptado la propuesta del mandatario Putin y de hecho ofreció a los hombres reunidos en el Kremlin que continuaran su servicio bajo el mismo comandante al que habían servido durante los últimos 16 meses, conocido por su distintivo de llamada cabello gris. Si bien muchos de ellos asintieron, Prigozhin habló en el nombre de este supuesto comandante y dijo que no estaba de acuerdo. Así que el único que podría ser el enemigo sería Prigozhin, pero lo que importa ver aquí es qué es lo que va a ocurrir después. Se tiene por entendido que Prigozhin va a irse de Rusia, que su próxima ubicación sería precisamente Bielorrusia para empezar a coordinar. Lo que no quiere Prigozhin como tal es perder el poder que tiene actualmente. El que lo hagan de un lado, el que lo retiren o no tomen en consideración sus ideas o propuestas, obviamente golpea en el ego de un hombre. Sin embargo, el grupo Wagner finalmente se reintegrará a las Fuerzas Armadas rusas, mientras que Prigozhin va a permanecer en Bielorrusia, posiblemente como exiliado, pero finalmente se va a retirar el caso penal en su contra por todo el asunto del golpe de Estado y sobre todo existe la posibilidad de que lleven a Prigozhin a Bielorrusia para empezar a armar a los militares en esta zona, para empezar a entrenarlos, para empezar a hacer ligeros movimientos, sobre todo cuando vemos a una OTAN muy activa, con la intención de enviar estas famosas bombas de racimo, con la intención de Estados Unidos de seguir enviando recursos económicos y armas, e incluso el apoyo oficial del grupo de los 7 que supuestamente le respaldaron a Zelensky en la pasada cumbre de la OTAN, que no sirvió de nada porque lo único que quería Zelensky era unirse a esta misma cumbre de la OTAN. Así que enhorabuena para Prigozhin. Su intento de golpe de Estado sirvió por lo menos para unificar a las fuerzas militares rusas. Ya no serían empresas militares independientes, sino que finalmente se reintegrarían a las Fuerzas Armadas rusas, algo que hasta cierto punto le conviene a Vladimir Putin porque él es el jefe de Estado y el jefe mayor de la milicia. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.